Chile, nuestros niños y adolescentes pasan en promedio más de 5 horas al día frente a la pantalla. Bueno, después de la pandemia, medios como La Tercera, El Mostrador y en reportajes han alertado sobre los efectos negativos del uso excesivo de dispositivos en la salud mental, el sueño y la atención en la población escolar. Este 2025 el Senado aprobó en general un proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en salas de clases desde los párvulos hasta sexto básico, con regulación gradual en la enseñanza media. Además de impulsar campañas de concientización sobre el tema a nivel nacional. Como psicóloga, madre de 2 niños pequeños, he visto cómo la tecnología puede ser a la vez aliada, pero también una trampa. Pero hoy día no vengo a prohibir ni a culpar, sino que exploremos juntos con datos, experiencias, a cómo usar las pantallas de manera consciente y equilibrada. Hoy día en este episodio abordaremos qué nos muestra la evidencia sobre el impacto de las pantallas en el desarrollo de la convivencia escolar, cómo vamos a distinguir el uso educativo y recreativo y problemático y el uso saludable. Vamos a realizar estrategias realistas para las familias, escuelas y comunidades. No se trata de apagar ni prohibir el mundo digital, sino de poder reflexionar la importancia de los vínculos reales y los espacios sin pantallas que también van a nutrir nuestro desarrollo emocional y el de nuestros hijos. Si te interesa construir relaciones digitales más sanas y respetuosas, este episodio es para ti. Te invito a quedarte porque lo que conversamos puede transformar nuestra convivencia con la tecnología. Hola, mi nombre es Verónica, yo soy psicóloga, madre, esposa y junto a Felipe estamos felices de iniciar esta aventura que le llamamos Crecer con Sentido. Es un espacio de reflexión acá en nuestro centro Acuarela donde vamos a hablar de salud mental desde nuestra experiencia profesional y sobre todo personal. Personal sobre todo, sí. El día de hoy queremos hablar de las pantallas. Escuché ahí un dicho que las pantallas eran el chupete del siglo XXI. Siglo XXI, sí. ¿Qué opinas, Felipe? No sé, cuéntame un poco tu experiencia con las pantallas. Tú ya tienes hijos más grandes y te has tenido que enfrentar a esto desde hace un rato. Una realidad. A mí, sí, yo, como dices, pero tengo hijos más grandes. Y es un desafío porque finalmente siento que esto no es una discusión binaria, no es si es bueno o malo, sí o no. Siento que es parte de los tiempos. Las pantallas son parte actualmente de la vida y creo que nosotros tenemos que entender el desarrollo actual en ese contexto, ¿ya? Entonces, por eso creo que es una discusión interesante, porque finalmente creo que la gracia es ser capaz de ver cómo nosotros, de alguna manera, somos capaces de poder enfrentar este desafío del uso de pantalla de una manera sana, para que se transforme en un apoyo y no en un problema. Cuéntame, ¿tú qué has visto? ¿Has visto cambios en los niños, por ejemplo, desde la pandemia? Porque yo siento que después de la pandemia, como que esto explotó un poco y los avances a nivel tecnológico han sido súper rápidos desde ahí. Yo creo que los niños han tenido un cambio en la relación que establecen con las pantallas. Y no estoy hablando de TikTok, ni de YouTube, ni de plataformas específicas, sino que en general de todas las pantallas. Sí, es un desafío. ¿Sabes qué pasa? Si tú te acordáis, cuando empezó la pandemia, nosotros como que nos vimos un poco obligados a tener que relacionarnos con este tema, y empezar a hacer como todas las actividades desde ahí. Y me acuerdo que fue un desafío para los profesores, fue un desafío para el mundo, de alguna manera empezar a... Para nosotros los adultos tener que trabajar con los niños en la casa. Exacto. A lo mejor para los niños actualmente tiene una relación más cercana con ese tema, para nosotros a lo mejor probablemente fue un desafío, pero finalmente creo que sí, efectivamente tú ves o visualizas efectivamente que los niños ahora se relacionan distinto. Y se relacionan distinto con el mundo, ¿cachai? O sea, si tú te das cuenta, Vero, bueno, a lo mejor tú tenés más cabros más chicos, pero ahora existe la posibilidad, por ejemplo, de que los cabros pololeen, por ejemplo, online. Ah,
Claro, ¿Sí o no? sí, se juntan online Sí. a través de juegos, a través de lugares Claro. virtuales. Por ejemplo, el Nicolás tiene 17, mi cabro mayor, y generalmente los viernes en la noche, en la tarde, se junta con Sí. sus amigos a jugar. Sí, Y eso es, ¿cachai? Meterse online y jugar, digamos, con sus amigos. con sus amigos. Y se juntan a pololear online. Y es súper raro porque se ríen, Sí. se tiran tallas, juegan, Ujú. comparten experiencia y todo eso desde lo virtual. Ahora, en ese sentido, yo creo que igual hay un impacto emocional en relación a la forma que nos estamos vinculando, la forma que nuestros niños se están vinculando Sí, lógico. con los otros. Porque yo entiendo que se puedan reír, que puedan interactuar, pero no hay, no hay una relación directa, como están las facciones, los gestos, Sí, la mirada. sí. Yo creo que también ahí hay un escudo un poco emocional cuando uno se interactúa a través de... Ya, claro, eso yo creo que tiene que ver más como con los riesgos, creo que de alguna manera que tiene que ver, digamos, con el exceso. Yo creo que todo esto tiene que ver con eso. Sí, Porque de alguna manera la pantalla, como te decía al principio, si uno lo entiende, digamos, no como un enemigo, y uno trata o intenta, digamos, aprender a relacionarse con el tema de las pantallas, sí tiene que aceptar, creo yo, que los cabros ahora se relacionan de formas distintas, pero hay experiencias que son irreemplazables. Lo que tú decís, el contacto humano, por ejemplo, los niños más chicos, el juego, el juego, por exacto. ejemplo, en los cabros ya, y te hablo en general, digamos, por ejemplo, los cabros más grandes, los adolescentes, el vocabulario, autoestima, Sí, o sea, hay muchos factores que se relacionan con eso y que yo estoy de acuerdo, o sea, la pantalla es algo que actualmente es inevitable y me vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo hacemos para que la relación con este objeto, digamos, sea una relación sana? yo creo que no es tan fácil. Yo tengo hijos chicos y para mí, por lo menos, como son pequeños, para mí es cero, pantalla cero. Uh-huh. Pero yo creo que este mundo virtual lo podemos dividir como en dos áreas. Ya. Uno tiene que ver con las pantallas, con el acceso a los juegos, ¿no es cierto? Y por otro lado las redes sociales. Claro. Los dos están mediados por las pantallas, pero son dos elementos bastante diferentes y que impactan el cerebro de los niños de manera diferente. Por ejemplo, los juegos, los TikTok, estos como de ver un scrolling uno tras otro, te genera un shot de dopamina que hace que el niño, y que uno como adulto también se sienta bien con ese shot de dopamina, pero es una dopamina a corto plazo, que si tú dejas de scrollear, dejas de jugar, dejas de tener el premio inmediato, la dopamina inmediatamente baja. Distinto, por ejemplo, hacer ejercicio. Por ejemplo. Que hacer ejercicio también te genera dopamina, pero es una dopamina que se va a mantener durante el día o durante horas. Uh-huh. Ahora, sí, yo siempre, por eso refuerzo un poco lo que te decía antes. Creo que de alguna manera aquí, a lo mejor lo podemos profundizar, es más que la pantalla, es lo que significa la pantalla finalmente. Porque, insisto, te voy a poner un ejemplo. Tú hablabas, por ejemplo, esto de los videos, los scrolls de TikTok, por ejemplo, Instagram. Si tú te das cuenta, en general, son mensajes muy cortos, muy precisos, Claro. ¿cachai? Que no solo afectan eso que tú estás diciendo, sino, por ejemplo, el tema de la atención. Sí. ¿Cachai? Los niveles de atención, por ejemplo, y la capacidad que tú tenés, por ejemplo, de enfocarte en los estímulos disminuye mucho. Claro, porque no necesitas tener atención sostenida para entender un TikTok, para entender un reel. El mensaje es muy corto, es muy directo. Y es rápido. Y es rápido. Entonces también de alguna manera genera, siento yo, que los cabros finalmente vivan inmersos, digamos, en esta cultura de la inmediatez, ¿no es cierto? Sí. Y dificulta la adquisición de la tolerancia a la frustración, la paciencia, la espera, la perseverancia, porque esto es inmediato. Sí, pues Entonces, el efecto esto lo vamos a ver más adelante con los niños. Sí, yo creo.
Bueno, y todo, Claro. fíjate que lo que tú hablas de las redes sociales, por ejemplo, es bien impactante y yo creo que muchas veces uno no lo nota. Mm. Por ejemplo, el tema del WhatsApp, Ay, es que ese es un gran tema. ¿cachai o no? Esa cuestión de estar 24/7 conectado Conectado. y que, por ejemplo, tu hija te manda un mensaje y tú no se lo respondáis al tiro. ¿Qué nivel de ansiedad le despierta, ¿Cachai? no? Oye, O entre ellos. claro, po. oye, estoy trabajando, estoy Sí. haciendo otra cosa, podía esperarte 5 minutos. Me acuerdo que el otro día yo con la Sofía, mi hija menor, conversaba, por ejemplo, eso, qué es lo que significaba, por ejemplo, el llamar, en este caso a tu amigo, a tu polola, digamos, no está, y tener que esperar, por Esperar. ejemplo, que esta persona llegara, Claro. ¿cachai? Y Entonces, si es que te devolví y se- y se- al otro día. y podía pasar, po. Sí, pues. Y podía pasar, y podía pasar. Además con- que habían personas que ponían clave en los teléfonos, Sí. como de tal, ¿te verdad? el candadito. Un candadito, sí. Pero ¿cachai? Era otro mundo, era otro Sí, mundo. Era... Entonces, claro, pues yo siento que esa ilusión de alguna manera de estar 24/7 conectado aumenta los niveles de ansiedad. Absolutamente. O sea, esa cuestión de no poder estar ausente, Mm. ¿cachai? De no tener así como la posibilidad de... Y ahí es donde yo creo que uno tiene que tener ojo, porque fíjate que los cabros muchas veces pierden la oportunidad de vivir la experiencia del contacto humano que decías tú, del juego, Sí. Fíjate que tú, por ejemplo, en los videos, si pierdes, tenés la posibilidad de volver a empezar. Vuelves Y si rápidamente. pierdes, Sí. o por ejemplo te metías a YouTube, ¿cachai? Y existe la posibilidad de que tenía un tipo que te dice cuál es la estrategia para Mm. no perder Sí. tolerancia a la frustración. Que finalmente se desarrolla, pues no es que uno traiga tolerancia a la frustración. No, pues es un desarrollo desde la infancia. Ok. en el fondo. Y Igual si no no- tenemos la posibilidad de practicar y ensayar, es como que ese músculo no se desarrolla. Ahora, no es que yo viniera de las generaciones antiguas, pero de alguna manera cuando uno chico uno perdía. Claro, lo que pasa es que yo sí O lo siento pillaban. que el mundo actual hace que los niños vayan perdiendo ciertas prácticas y habilidades que nos hacen trabajar eso. Habilidad social. Habilidades sociales, Claro. exactamente, que nos hacen trabajar esos aspectos, pero nuestro sistema, por ejemplo, el sistema escolar, el sistema social que vivimos, no tolera esas pérdidas de habilidades sociales. Claro, es paradójico. Es sí, súper lógico. paradójico, Sí, porque en el fondo tenemos todo para perder habilidades sociales, pero cuando estamos en el mundo real tenemos que tenerlas. Ujú. Entonces, al final le estamos pidiendo a los niños que desarrollen algo que no le estamos dando la posibilidad de desarrollar. Sí, ahí voy a meter un temita ahí, porque muchas veces también nosotros los papás utilizamos esto también Sí. como una estrategia también como para de alguna manera tranquilizar. Sí, ¿Me es cachai? una estrategia, po. Es una estrategia sobre todo cuando uno tiene muchas cosas que hacer, lo que hablábamos al principio de la pandemia. Exacto. O Sí. sea, no digo que sea facilista, eran estrategias que teníamos que utilizar para poder trabajar, por ejemplo, desde la casa, Claro. poner la tele. Ahora, sí, yo creo que como papás tenemos la posibilidad de elegir. Hay estrategias menos malas. Igual, eso fue extremo, sí. Yo creo que la Ah. pandemia es un caso extremo la pandemia igual. Sí, es extremo. Pero fíjate sí. que de repente a uno también le pasa, ¿cachai? Y yo creo que esto tiene que ver un poco con el vivir, la experiencia, por ejemplo, como tú decís, llegar cansado a la casa, ¿cachai? Que de repente es como, ya, toma, déjame. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, ahora, yo creo que esas cosas efectivamente no es que sean malas o buenas, yo creo que efectivamente uno no puede perder la posibilidad, ¿cachai? De desarrollar la experiencia humana como experiencia. Los cabros, o sea, yo siempre, por ejemplo, cuando en la consulta las mamás me dicen, no, lo que pasa es que mi hijo no tolera la frustración. Y generalmente la pregunta de vuelta es, bueno, pero ¿usted le ha enseñado a su hijo a relacionarse Sí. con el no Sí. como posibilidad? Exacto. No es que se estresa. Bueno, ahí es donde uno genera estrategias, ¿cachai? El lugar de ensayo es la casa. ¿Me cachai o no? Sí. Ahí es donde uno genera estrategias precisamente como para, de alguna manera, o incluso existe la posibilidad que en un momento no se dé nomás, Sí. ¿no es cierto? Entonces, claro, las pantallas muchas veces suplen eso y te generan yo creo, y te presentan muchas veces una imagen que es irreal, de muchas cosas. Irreal, digamos,
respecto a muchas cosas, pues al éxito, al triunfo. Sí, claro, porque finalmente todas estas plataformas de redes sociales muestran lo mejor de cada uno. Uno no va a estar mostrando la miseria, digamos. Lógico. Los trapitos No, no ¿para se qué? sacan. ¿Para qué? Entonces, ¿Para qué? los niños también, sobre todo los adolescentes, van teniendo ideales. Ese es un tema. Claro, por ejemplo, la dismorfia es un gran tema que se está dando mucho entre los adolescentes. La dismorfia corporal, la dismorfia es un trastorno hoy día que habla de cómo tenemos tan distorsionado el ideal de físico y personal que los adolescentes, los niños están tratando de asimilarse a la experiencia que sujetos, vemos, sí. claro, a personas que no son reales, porque si tú piensas casi todo está con filtros. Sí, pues. Los filtros. Los filtros, pues si la gente ya no graba en vivo y en directo, graba con filtros. Entonces, ahora, fíjate, yo siempre pienso, ¿qué pasa, por ejemplo, para un niño, o para un joven, o un adolescente, una niña, ¿cachai? Que ve, por ejemplo, en TikTok estas cosas, o en Instagram, por ejemplo, estas cuestiones de tengo un cuerpo perfecto en 30 días. Sí, terrible. ¿Me cachai? Mentira. No es posible. No, imposible. Y si lo fuera sano. ¿no y es si cierto? fuera posible, Sí, no es posible para todos. Ujú. Hay que tener cierta genética, hay que tener, o sea, cierta historia también como de ejercicio probablemente. Pero no es posible y la frustración es súper alta para las personas que intentan hacer eso y que no lo logran. Ahora, yo creo que eso es un tema bien interesante porque finalmente creo que es bueno entender que nosotros como seres humanos no somos pasivos ante la realidad. ¿Cachai? La pantalla de alguna manera no es un ente neutro, creo yo, finalmente, que de alguna manera tú se lo pasáis al otro y el otro como que no le pasara nada, ¿no? ¿Cachai? La pantalla... Por es eso, que es parte de la construcción. exacto. Hoy día la pantalla está siendo un elemento en la construcción de la identidad de los niños y de los adolescentes, porque es un porcentaje muy alto del acceso que hay. Claro, porque no solamente el adolescente o el niño en este caso consume contenido, sino que le da sentido a ese contenido. Exacto. Sí. ¿Cachai? Y eso es muy importante porque lo que hablábamos al principio, ¿para qué la estoy usando? ¿Cachai? Un niño, por ejemplo, ahora actualmente, bueno, en nuestro tiempo a lo mejor era distinto, pero ahora el niño quiere ser parte de ese éxito, ¿cachai? Tener ese cuerpo en 30 días, a lo mejor, ¿cachai? Ser parte de un grupo, por ejemplo, que sigue a tal cantante, que sigue tal forma. Bueno, porque parte también de la adolescencia es pertenecer, ¿no? Pertenecer Exacto. con tus pares, Exacto. parte de la construcción de identidad también, entonces el pertenecer en estos grupos virtuales pasa a ser súper importante. Y como nosotros como papás tenemos o no tenemos la posibilidad de acompañar eso. ¿Ah? ¿Te acordáis la serie que estuvo como bien de moda? Adolescencia. Sí. Buena. Buena serie. Y ahí hablan un poco de las redes sociales y de cómo nosotros como padres podemos o no podemos acompañar esa exposición. Exacto. ¿Ah? Sí, yo tengo la sensación de que finalmente cuando uno habla de que esta pantalla y este ser humano no son entes neutros, sino que vienen con una historia, no es un individuo, digamos, es un individuo con historia que se accede a información y que la consume y la interpreta, es fundamental. Entonces, en esta serie, claro, aparecía mucho eso que tenía que ver, digamos, con este niño que era parte de una sociedad, Sí, claro. lo denominaban de una manera. Sí. Yo no sé si a ti te pasaba, pero bueno, a lo mejor no porque tengo más chicos, pero a mí me pasa de repente una cuestión que yo encuentro que es, por ejemplo, mi hija puede mantener una conversación por WhatsApp conmigo solo con emoticones. No sé, ¿verdad? ¿En serio? Sí, solo con emoticones o estas cosas, ¿cómo se llaman los...? Como los stickers. Los stickers. Ah. ¿Cachai? Que tú le preguntáis, hola hija, ¿cómo estás? Y te manda un emoticón. Y yo le digo, ya, pero no sé, pues, hiciste las tareas y te manda otro. Sí. Estás cansada y te manda otro. Entonces finalmente
¿Con quién estáis hablando? Con un bot. Bueno, de repente da la sensación. Entonces, tú te das cuenta que finalmente, claro, eso puede parecer gracioso, raro, extraño, pero está hablando de una cultura distinta. Sí. Y hay que tener ojo con eso. Ahora, ojo también, yo también atiendo harto universitario, Uh-huh. y porque mis hijos son chiquititos, entonces yo todavía los tengo súper limitados hasta lo que pueda, ¿no? Pero también atiendo universitarios o adolescentes que están ahí en cuarto medio, tercero medio, y resulta que efectivamente tienen muchas relaciones que son virtuales. Pero al momento después de enfrentarse como al mundo les cuesta mucho. Viene una ansiedad social impresionante. ¿Por qué? Porque detrás de un chat, detrás de un escenario virtual, evitan esa tolerancia a la frustración. Porque evito ver el comentario, no siempre digo lo que pienso, y si lo digo no tengo la retroalimentación inmediata. En cambio, personalmente, si yo digo algo, la retroalimentación va a ser inmediata. O finalmente está puesto en juego, digamos, esto del... yo sabéis que me acordé de un caso, de una niña, ¿cachai? Que ella decía que estaba pololeando. ¿Ya? ¿Cachai? Estaba pololeando. Pero lo curioso era que... No se conocían físicamente. Sí. ¿Cachai? Y lo interesante, digamos, de eso era que no es que no existiera la posibilidad, digamos, de que se juntaran, sino que era más fácil. Sí. Ahora, por eso es importante lo que hablábamos respecto al tema, creo yo, de quién está mirándola, quién está utilizando la pantalla y para qué. Porque muchas veces puede pasar que la pantalla se puede transformar, digamos, en un no sentirse solo. ¿Cachai? No solo entretensiona, sino que incluso buscar respuestas, por ejemplo, a preguntas que uno tiene, a dudas que uno tiene, genera distorsiones muchas veces. Puede generar muchas distorsiones, porque además no todo lo que dicen las redes, lo que es como es verdadero. Claro. Entonces, finalmente, claro, la información que esta niña consumía daba cuenta, ¿cachai?, de que existía, digamos, ella tenía que ser de una manera para gustar, ¿cachai? Y ella no era tan así, no tenía esas características, claro, digamos que... Entonces ella, ¿qué es lo que pasaba? Le generaba ansiedad la idea de que la conocieran en vivo. ¿Me cachai? Estima. Entonces, lo interesante de eso era finalmente que, a ver, la pantalla, en ese sentido entonces, era como una especie de muletita. Claro, claro. O era un filtro. Un filtro, una especie de muletita que le servía, digamos, para sentirse aceptada en este caso, y que digamos, pololo la quisiera, ¿cachai? O sentirse, digamos, aceptada por este pololo, pero finalmente no era ella. No, pues no era ella, era un... O lo que ella percibía de sí misma, ¿cachai? Como este mostraba concepto, una parte solamente de ella, finalmente. Claro. Entonces ahora, te vinculas a medias. Sí, pues. O sea, una parte tuya solamente logra vincularse y no tu ser completo. Oye, Felipe, y pensando un poco en esto, porque, claro, estamos hablando de los adolescentes, y como yo te decía, como el acceso a las pantallas, a los Reels, a los YouTube, qué sé yo, es una cosa. Y por otro lado están las redes sociales, ¿no? Que también, bueno, también está ahí el Instagram y la forma de comunicarnos a través de las pantallas. Tú, no sé, pues, ¿qué pensáis respecto a qué edad un niño debería tener acceso? Porque yo a mis hijos que son más chicos, de verdad creo que nunca. Así, radical, nunca. Pero no puedo, porque el mundo no es así. Y van a ir teniendo acceso, sí o sí. Ahora, sí, estoy de acuerdo con eso, y yo creo que lo complicado de responder esa pregunta es que como los cabros de uno, digamos, o los cabros en general, los hijos no están, digamos, solitarios en el mundo, sino que, mira, yo te cuento una experiencia súper personal. Mira, pasa, por ejemplo, que a mis dos hijos, nosotros, digamos, le dimos acceso celular cuando ya tenían 13 años. Ya. Ambos, ¿ya?
Pero nos enfrentamos al fenómeno de que habían compañeritos de ellos que ya tenían teléfono desde, por ejemplo, que te estoy hablando, primero básico, segundo básico, ¿cachai? Mucho tiempo. Y la pregunta continua, digamos, era como, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Pero mi compañera tiene, y me da. Y finalmente, claro, entrar en un mundo, digamos, en el que pareciera que tú vas como en contra de la corriente, Sí. es bien complejo. Ahora, no, hasta los 13. O sea, de hecho hoy día... O sea, eso fue mi experiencia. Yo creo que, te insisto, o sea, para mí en lo personal, por ejemplo, en mi experiencia personal, el uso del teléfono de ellos es bien regulado en el sentido de que ellos pueden usarlo, digamos, pero ellos no pueden, por ejemplo, dormir en las piezas con el teléfono. Ah, ya. No, el teléfono, digamos, a Ya, una fuera. cierta hora, no, me lo tienen que pasar. Ya. ¿Cachai? Entonces me lo tienen que pasar porque si... Bueno, nunca pasó, pero esta es la fantasía mía, digamos. Sí, pues si te dormís con el teléfono al lado, ¿hasta qué hora te puedes quedar ahí? Sí, pues eternamente. Eternamente, pues. Sí. Entonces, no, pues el teléfono me lo pasas, digamos, y tú te vayas a descansar finalmente. Sí. Porque también altera, ojo, la pantallita. Altera el ciclo de pues, sueño. el ciclo de sueño lo Sí. altera. Pues. Sí. Y hay cabros, efectivamente, que, no sé, pues, si van a clase y tienen que entrar a las 8 de la mañana y se levantan a las... invento, 6:30 de la mañana. Bueno, yo he tenido pacientes que me han contado eso, como se quedan hasta la 12, 1 de la mañana, perfectamente, y haciendo lo que hablamos al principio. Eso, que podía estar... ¿Tú has hecho el ejercicio de hacerlo? Sí. Así como, bueno, es terrible, no Sí. puedes parar. No. Bueno, es una trabaja. Pasan horas. Porque además, estos aparatos están diseñados precisamente, no sé cómo es el concepto, pero se me olvidó, pero para que la información que aparezca es lo que a ti te interesa. Sí, lo que tú buscas. Están como programados. Eso, no sé, tiene un nombre, sí, no me acuerdo cuál es el nombre precisamente, pero el algoritmo. El algoritmo tiene que ver con lo que tú buscáis. Sí. Entonces te va a mostrar lo que tú querís ver, po. Y podía estar horas. Horas. Ahora, lo que tú decís es súper cierto. De repente es como nadar un poco en contra de la corriente, pero yo creo que es una apuesta por la salud mental. O sea, si tú pensáis en las experiencias en otros países, ya están poniendo regulaciones en Europa. Ya están poniendo regulaciones respecto al uso de celular, tanto en los colegios como en general. Acá en Chile, de hecho, hay una iniciativa de regulación en los colegios, al menos, hasta sexto básico. Sí. Y eso debería ir como aumentando, porque efectivamente daña el cerebro. Eso debería ser por ley. Por eso hay una iniciativa. Sí, pues. Ahora, a mí me parece que está bien. Yo, por ejemplo, en el colegio de mis cabros, la educación básica tiene prohibido el uso celular durante la jornada escolar, y de hecho no tienen permitido que vayan al colegio con celular. Y en la educación media los cabros pueden tener acceso, pero en cápsulas educativas que le llaman, ¿cachai? O sea, el uso del celular para una iniciativa de clase, ¿cachai? Regulado. Es bueno eso porque genera la idea efectivamente de otras cosas, le dais no sé si obligáis en la palabra, pero sí, obligáis a los cabros, ¿cachai? A que se relacionen de otra manera, que jueguen, que conversen, ¿cachai? Sí, pero fíjate que lo curioso, pero a pesar de que nosotros estamos hablando que esto es bueno y a lo mejor si tú lo conversás con un adulto, la discusión que se generaba, por ejemplo, en la reunión de apoderados era, ¿cachai? Bueno, pero yo le doy el teléfono a mi hijo para estar contactado con él. Sí. ¿Cachai? Y volvemos al punto. Volvemos a la inmediatez, porque en el fondo cuando nosotros éramos chicos, nadie nos daba teléfono y tenían que comunicarse, no sé, con la secretaria del colegio. Llamaba al colegio. Sí, en el fondo, obvio. Es que está irracional pensarlo ahora, pero llamaba al colegio. Pues lo voy a ir a buscar más temprano, listo. Y se avisa, como que no había tanta complicación. Exacto. Entonces, lo que tú decís de los apoderados, y también, ¿sabes qué? De los colegios. Yo tuve el año pasado una entrevista con un profesor por un caso X. Fue el año antepasado, de hecho. Que los papás prohibieron el celular, le prohibieron el celular en el colegio, año antepasado. Le prohibieron al chico porque estaba castigado. Sí. Y no pudo llevar el celular al colegio por este castigo, y el profesor reclamó porque el niño terminaba de hacer las tareas y se quedaba molestando en clase. Sí, pues, porque los niños terminaban la tarea y se metían al celular y los mantenían tranquilitos.
Entonces, ahí Claro. imagínate, o sea, esto igual hace 3 años atrás, Sí, no, sí. pero donde no había tanta información, pero de todas maneras, cuando se utiliza como un recurso, hay que ver si ese recurso es positivo para los niños o es negativo para los niños. Yo ¿sabéis qué? Creo que, por eso te decía, creo que cuando yo me enteré, por ejemplo, de lo que esto es de las cápsulas educativas, por ejemplo, yo decía, pucha, qué buena, porque finalmente, fíjate que es un recurso porque el acceso a la información que tienen los cabros es riesgosa, indudablemente, si es mal usada, pero es infinitamente superior a la que nosotros teníamos, por ejemplo, cuando íbamos al colegio. Sí, de todas maneras, uno tenía que ir a la biblioteca. ¿No es cierto? Sí, No le po. encanta. Sí, po. Y la información de alguna manera a la que tú accedías también estaba muy limitada respecto a tus posibilidades también, digamos. Y era antigua, po. Y era antigua. Era antigua, no Sí. eran, no, hoy día es como el estudio que salió ayer. Exacto. Ahora, el riesgo de eso también, digamos, es que, por eso te digo que todos los extremos son malos, porque finalmente los cabros leen menos. Sí. ¿Me cachai? Los cabros leen menos porque la información está más sintetizada, ¿cachai? Son ideas fuerzas, así como muy cortitos. La otra vez conversaron, uno que era el que decía mi mejor amigo, el ChatGPT, por ejemplo, que como recurso Sí. es invaluable, pero también puede ser un Es riesgo. un riesgo. Mira, si todos los excesos al final son riesgos. Ahora, concretamente, yo pienso que a los niños pequeños, yo no solo pienso, hay estudios acá, No, sí. que porque su cerebro está en formación. Entonces, Claro. entregarles acceso a pantalla lo que va a generar es que no desarrollen ciertas capacidades, como las que hablábamos: tolerancia a la frustración, paciencia, Pero el juego, reflexión. tú trabajas con niños, el juego es fundamental. El juego es fundamental para el desarrollo cerebral emocional. y físico. Sí, po. Entonces, espacios para los niños sin pantalla son, pero regla. Mira, solamente lo digo esto por si no queda claro en la web, pero el juego como jugar, el niño jugar, no que se meta a un juego, digamos, No, ¿cachai? jugar. Sí. Que finalmente el niño tramita sus conflictos infantiles en el juego, Sí. encuentra respuestas en el juego. Sí. Es fundamental, o sea, el niño se comunica muchas veces a través del juego. El juego en vivo con otros niños también. Aprende a relacionarte con otros exacto, niños, ¿cachai? Desarrolla la capacidad de negociación. Se va a frustrar porque le dicen que no le prestan un juguete. Exacto. Va a aprender a poner límites. Sí, bueno, esa, porque en general como que da la sensación de que como que los cabros se pueden frustrar, digamos, Sí. y parte precisamente el proceso de desarrollo del individuo, de generar estrategias, ¿cachai? Fundamentalmente eso, está en esa capacidad, digamos, de jugar. Sí, pues. Ahora, ¿tú qué recomendarías a los papás? Así específicamente, yo recomendaría que el tema de la pantalla, por ejemplo, los jueguitos y todo, no sean un premio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es un premio, yo me voy a esforzar para que me dejen, pero antes de lograr ese premio yo ya voy a estar generando la dopamina y me voy a poner muy ansioso. Lo otro que yo recomendaría serían tiempos cortos. Ya. Tiempos cortos de exposición a la pantalla, no tiempos muy largos. Sí, hay quienes sostienen, pero no es para hallarte la contra, pero hay quienes sostienen que de repente el uso de la pantalla puede ser así como tomado como el postre, ponte tú. ¿Ya? Como el postre, digamos, donde finalmente de alguna manera sea como un elemento que viene, digamos, a complementar, digamos, un proceso. Pero yo creo que tiene que ser parte de la rutina. Puede ser. No como un premio. Estoy de acuerdo con eso. No sí. como Te entiendo, ¿sí? Yo creo que esa es la diferencia. Sí. Yo creo que tiene que estar como parte de la rutina para que ellos lo integren a su vida como parte de la vida, digamos. Sí. Sí. Y no como el premio. Sí, ahí entiendo la diferencia. ¿Cachai? Sí, esa es como un poco la diferencia. Sí, porque finalmente, claro, de alguna manera, si es parte de su rutina, si es tiempos cortos,
también de alguna manera, no sé si le enseñáis, pero el cabro finalmente también va aprendiendo a disfrutar con otras cosas. Y va aprendiendo a autorregularse, ¿sí?, en algún momento. Yo me acuerdo, a lo mejor tú te vas a acordar, cuando en febrero de este año fue que se cortó la luz como 20 horas. Sí, el apagón gigante. Sí, pues yo me acuerdo que fue bien curioso porque, o sea, fue bien interesante la experiencia porque cuando se cortó la luz, los primeros 15 minutos, digamos, del corte de luz, para México fue terrible. Fue terrible, o sea, era como, ¿qué hacemos ahora? Como que se había acabado el mundo. Sí. Y fíjate que yo, así como por un ejercicio así como, no sé, más ochentero, me mantuve la calma y dije, bueno, hagamos otra cosa, por. Y ¿sabéis que nos pusimos a jugar el ¿Qué dice Chile? Que casualmente lo teníamos ahí. ¿Ya? El ¿Qué dice Chile? Y lo interesante de eso es que finalmente generó la posibilidad, por ejemplo, de que en otros espacios, por ejemplo la sobremesa, ¿cachai? Y eso, empezáramos a jugar otras cosas, ¿cachai? Que no tenía, y entender que el juego era más que simplemente meterse en una máquina, Sí. ¿cachai? Y lo interesante es que ellos se dieron cuenta de una cuestión que es bien interesante y que es como, oh, me puedo divertir haciendo otras cosas, me puedo divertir con mi papá, podemos conversar, Wow, podemos reírnos, sí, pues. Sí, pues. Sí, po. Pero sí, pues podemos divertirnos haciendo otras cosas, ¿cachai? Y hasta el día de hoy lo conservamos, fíjate que de repente jugamos al que dice Chile. Es entretenido jugar juegos de mesa también. Juegos de mesa, sí, por ejemplo, de repente tiene un nombre, la Sofía le gusta tanto ese juego que es como la mesa pide, algo así. Ah, ya, ¿cachai? sí. Que también, digamos, o el típico juego que jugamos, digamos, o la canasta, sí. Ya el nombre, cada uno tiene que nombrar, no sé, pues, actrices mujeres, ¿cachai? Y uno empieza a nombrar, el que se equivoca tiene que repetir, o sea, ese tipo de cosas no es reemplazable, ¿cachai? Con la pantalla. Y eso, creo yo, si tú lo vas complementando con lo otro, finalmente, claro, el acceso a la pantalla es un recurso más, de una manera sana, ¿cachai? No es todo el día, claro. Porque tú también podís, digamos, tener, un cabro puede estar todo un día si tú no lo. Todavía me acuerdo de un cabrón una vez que atendí, que el cabrón ya almorzaba. O sea, ni siquiera de repente bajaba a almorzar, o de repente la mamá le subía el plato de comida para que comiera. No, era una cuestión muy mal regulada. Pero solo la idea de pensar que probablemente no iba a tener, digamos, el juego, que ya lo angustiaba, no, sí, era terrible. Entonces eso, ¿qué recomiendo yo? Hacer otras actividades, ¿cachai? Hacer otras cosas, atreverse, digamos, a eso. Yo creo que eso que estáis diciendo, Felipe, es súper clave, porque realmente los papás nos cuesta poner ese límite, nos cuesta poner horario, porque nosotros no toleramos la angustia de los niños. Es verdad. ¿Cachai? Es como que de verdad nosotros no estamos, preferimos evitar tolerar un reclamo, tolerar un llanto, tolerar un enojo. Sí, es verdad. ¿Ah? Y eso pasa por nosotros los adultos. Ahora, por eso decía yo que finalmente esto no solo hay que centrarlo, digamos, en el niño. Hay un entorno muchas veces que, y eso uno tiene que asumirlo responsablemente, que uno entrega la pantalla como muchas veces un salvavidas para uno también, digamos. Sí, pues. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos, digamos, que nuestro hijo, o nuestro niño, o nuestro adolescente, digamos, desarrolle tolerancia a la frustración, pero nosotros no somos capaces de tolerarlo, digamos. Y eso es una estrategia conjunta, yo creo, relacionarse con la posibilidad de decir, ya, a ver, ¿qué hacemos con esto? Pensemos, ¿cachai? ¿Qué hacemos con esto? Pensemos en conjunto, ¿qué hacemos con esto? Ahora, quitar la pantalla, porque yo he tenido algunos casos que los niños de verdad que están muy adictos. Ahora, ¿cómo te das cuenta de...? Sí. Yo creo que esto es súper importante como mencionarlo. ¿Cómo uno se da cuenta? Primero porque las reacciones de los niños son muy intensas. Sí. Muy intensas emocionalmente en relación a quitar o apagar la pantalla o no dejar prender la pantalla, ya sea YouTube, lo que sea. La relación es más intensa de lo que uno podría esperar. Yo creo que, y eso yo creo que es clave al momento de definir si le está haciendo bien esto o le está haciendo mal. Sí.
¿Sí? Sí. ¿Qué más se te ocurre? A ver. O sea, cualquier cosa que tenga relación, por ejemplo, con la idea de que a ti te genere angustia, por ejemplo, Exacto. el hecho de distanciarte de un fenómeno, me parece que eso es preocupante, es una señal de alerta. Otra señal de alerta es que empiezan a aislarse. Como tú decías, este Exacto. niño que no salía de la Por pieza, ejemplo. que les cuesta como socializar en la familia, Ujú. que prefieren no salir con los amigos. Eso es raro, o sea, que un niño prefiera estar encerrado en la pieza, que no quiera salir a estar con los amigos o a jugar. Cuando tú vas generando, por ejemplo, o cuando tú te das cuenta que tu hijo, tu adolescente, tu puber va generando, por ejemplo, ideas distorsionadas con respecto a la realidad, Por ejemplo, también esa es otra señal de alerta. También es una señal de alerta interesante que uno tiene que ver, digamos. Y para eso tú necesariamente tienes que hablar con tu hijo. Necesariamente. Tenés que hablar, tenés que ser capaz, digamos, de conversar con O sea, bueno, eso es un factor protector. Sí. De todas maneras, un factor protector es que uno tenga un buen vínculo, establezca siempre e intentar establecer las conversaciones y poner los temas en la mesa, no sacamos nada con evitarlo. Creo que sobre todo con los pubers, con los adolescentes, nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de buscarlos, nosotros ir a hablar con ellos porque ellos no se van a acercar. Esa es una tarea nuestra, ¿no? Es que él no me habla, ¿no? Pues, si usted usted es la encargada de buscarlo. Tenés que interesarte. Tienes que interesarte, eso, lo que interese, ver qué le interesa a tu hijo. Exacto. Una vez yo conversaba con un papá que, no sé si su obsesión, pero a él le interesaba mucho la idea de que su hijo confiara en él. ¿Sí? Y juntos igual empezamos a pensar de cómo se podía hacer eso y nos dimos cuenta, bueno, esto es un proceso de diálogo conjunto, que para que existiera la posibilidad de que él confiara, ¿cachai? O que su hijo confiara en él, tenían que darse muchas conversaciones que no fueran importantes, ¿cachai? Claro. O sea, si tú le das la posibilidad a tu hijo, ¿cachai? De tener muchas conversaciones que pareciera que no significaran nada. Claro, pero eso es hacer vínculo. Exacto. ¿Cachai? Claro. Tener conversaciones triviales. Es empezar a generar un vínculo que supongo yo, hipotetizo que no estaba, o que estaba muy distanciado. Claro. Entonces, no podía esperar de un día para otro que te cuente cosas personales si no habláis de no sé. De si le gusta la pizza. De si le gusta la pizza, ¿cachai? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo le preguntaba a este caballero, me acuerdo que conversábamos, ¿cuáles son los intereses de su hijo? ¿Qué le gusta hacer? Cosas sabía. Que no sabía. Entonces, fíjate que este gallo se interesó, empezó a observar a su hijo, empezó a... Claro, la primera respuesta del hijo fue, ¿qué le pasa a este? Claro, porque hay un cambio. Porque hay un cambio. Pero finalmente, fíjate que empezó, por ejemplo, con cuestiones que son muy simples muchas veces. Por ejemplo, él me acuerdo que practicaba fútbol en una cancha, ponte tú, así como cerca de su casa, lo empezó a acompañar. Claro, son cosas sencillas. Conversando, por ejemplo, el trayecto de ida. Empezó, por ejemplo, a no sé si regla, pero finalmente, por ejemplo, a que se tomaran desayuno juntos, ¿cachai? Cosas de ese estilo, acompañarlos, hacer actividades en conjunto. Y finalmente, fíjate que eso se transformó en algo cotidiano. Claro, y logró generar un vínculo, y un vínculo sobre todo para estos casos donde uno no tiene idea de lo que ven. Los más grandes. O sea, por muy control parental que tú tengas, siempre... Y esa podría ser otra señal, Vero, cuando tú veis, por ejemplo, que el cabro está muy reservado con su información, o que el teléfono prácticamente es una cuestión que... No se puede tocar. Sí. Ahí también es una señal importante. Hay que tener ojo, y por eso el vínculo es un tremendo factor protector. Yo, por ejemplo, en general, siempre a los papás o a las mamás, yo les sugiero que respeten la privacidad de lo que significa algo que, por ejemplo, le pertenece al hijo, pero la privacidad no es secreto. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, yo le digo, no le revise el teléfono a su hijo, pero pregúntele qué ve. ¿Qué estáis viendo? ¿Me mostráis? Sí. Que puede ser una estrategia, digamos, para interesarte en lo que él ve.
Y para saber si los condenó. Pero también de alguna manera para eso, pero de alguna manera es como tangencialmente una forma así como de acercarte a la información de tu hijo sin que él sienta efectivamente esa cuestión de muéstrame lo que estás viendo. Ay, muéstrame, pásame el teléfono, desbloquéamelo. No, por ejemplo... Y siempre estar como reflexionando, porque nos sacamos el con los más grandes, sobre todo de prohibir, porque lo único que vaya a lograr es que no te cuenten. Así. Entonces, siempre abrir la conversación a la reflexión con los más grandes. Siempre ir reflexionando. Ahora, cuando ya tuve señales de alerta y alguien te dice, ¿sabes qué? Hay que quitarle el teléfono, hay que quitarle... Esto tiene que ser acompañado. No es te quito el teléfono y lo dejáis a la deriva. Porque en el fondo, si ya hay una adicción, se van a generar sintomatología, va a generar más angustia. Entonces, eso tiene que ser acompañado, paulatino y muy acompañado. No podéis dejarlo volando, sino que tenéis que reemplazar eso por otra actividad. Por eso yo creo, Vero, que es importante que uno entienda, y lo voy a repetir esto, que uno entienda que finalmente no es un ente neutro, sino que el niño le da un sentido a eso, que él está usando el teléfono por algo y para algo. Sí. Y ese sentido personal es bueno que uno lo vaya descubriendo, por eso te digo, o sea... ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le está sirviendo hoy día? Esa reflexión es súper interesante. Porque si nosotros pensamos que la cuestión es un objeto neutro que simplemente consume contenido así como... No es así. No es así. La información que busca es por algo, para qué la busca, qué es lo que se interesa, y todas esas cosas es importante para que tú vayas comprendiendo también que eso que dices tú, si tú le pones reglas al teléfono, ¿cómo reacciona? Sí. ¿Por qué? Entonces, ya para ir cerrando, Felipe, yo creo que es súper importante destacar como estas señales de alerta que conversamos recién, y también cómo hacer esta transición, ¿no es cierto? De tener un niño que está todo el día en las pantallas a ir regulando, porque no se trata de quitar. Yo creo que en este mundo hoy día no podemos eliminar el acceso a internet, a las pantallas, a las redes sociales, pero sí tenemos que regular, acompañar y sobre todo tener un vínculo muy cercano con nuestros hijos para poder saber qué es lo que está pasando con ellos en el mundo virtual. Sí, porque, o sea, lo que decíamos al principio, no es la idea pensar de que las pantallas son enemigos, exacto, sino que cómo nosotros nos ponemos a relacionar con esta tecnología que es maravillosa si la sabes usar bien de manera sana, creo yo. Exacto. Bueno, entonces estamos cerrando. Yo creo que este tema da para mucho más. Nos pasamos un poquito, pero estamos súper contentos. Sí, pero estamos súper contentos de este primer capítulo. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram. Y bueno, que nos comenten si tienen preguntas para los temas siguientes, poder ir incorporando todas las inquietudes que tienen. O de repente si hay algún tema que les interese que hablemos. Eso, también, que puedan escribirnos. Exacto. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.